Hola, bienvenidos a la clase parte 2 de la clase número 3. En la clase pasada, en la parte uno de este módulo, hablamos sobre cómo el hígado y el músculo utilizan la glucosa para poder sintetizar glucógeno, que les va a ser la reserva energética más importante del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando se nos acaba la reserva de glucógeno o cuando estamos en situaciones de mucho estrés? Vamos a sintetizar glucosa a partir de moléculas que no son glucosa. De ahí viene el nombre de gluconeogénesis. Vamos a ver de cuáles son las vías importantes en esos procesos, cuáles son las hormonas que estimulan la gluconeogénesis, cuáles son los sustratos que van a ser importantes para la gluconeogénesis y vamos a incluir el apartado de glucosa. Entonces, este es el diagrama que les había comentado en la clase número 2, que es el resumen de la glucólisis o todo el diagrama que va a ser desde el principio de la glucosa hasta la formación del piruvato. Lo que es importante en este proceso es que vamos a encontrar tres moléculas que son clave para procesos que no van a estar necesariamente el ciclo de Krebs. Ya vimos que la glucosa 6-fosfato, cuando tiene la enzima correcta y la estimulación correcta, va a formar glucógeno. Y hay aquí otras dos moléculas que son importantes, el piruvato y el fosfonilpiruvato, que lo voy a resumir a lo largo de esta presentación como PEP. El piruvato va a ser uno de los principales estímulos para poder formar fosfonilpiruvato y así hacer gluconeogénesis, que es el proceso reverso de la glucólisis. Y este piruvato lo vamos a formar a partir del lactato. Y el fosfonilpiruvato también lo podemos sintetizar a partir del oxalacetato. Ya sabemos que el oxalacetato es una de las moléculas importantes dentro del ciclo de Krebs y este oxalacetato lo podemos formar a partir de aminoácidos. Entonces, un proceso que es clave que ustedes comprendan es que la glucólisis tiene un espejo y ese espejo es de gluconeogénesis. Vamos a poder entrar a gluconeogénesis en estratos donde requerimos energía, estratos que son catabólicos, y esto lo vamos a hacer cuando tenemos el estímulo de aumento del piruvato a partir del lactato o aumento del PEP a través de la síntesis de oxalacetato que viene a partir de aminoácidos. La gluconeogénesis ocurre mayormente en el hígado y en el riñón, pero los estímulos o los sustratos que vienen para poder hacer gluconeogénesis vienen de dos lugares importantes. Viene del tejido adiposo y del músculo. Del músculo ya sabemos que si nos encontramos en situaciones anaeróbicas, vamos a poder usar el ciclo de la formación del lactato para poder reciclar el NADH que no va a entrar a la mitocondria y así poder formar esta molécula importante. En la proteína que se encuentra en los músculos, una vez que la destruimos o hacemos catabolismo, vamos a poder formar glutamina y esta glutamina puede ser convertida en alanina. En unos momentos más vamos a hablar de cómo se forma la alanina. Y tanto este aminoácido como el lactato van a ir al riñón y van a ir al hígado para poder formar la glucosa. Los triglicéridos también son parte importante de la gluconeogénesis. La lipólisis va a formar glicerol. Pero este proceso de acá lo vamos a dejar para el bloque de lípidos porque requiere que hablemos primero de los fundamentos de los triglicéridos y de los ácidos grasos libres. Entonces, por eso ahorita nos vamos a enfocar nada más en el lactato, del cual ya hemos hablado y ahorita vamos a repasar tantito de él, y de la alanina, que les va a permitir tener una introducción hacia el amonio y el amoníaco. Entonces, el glucógeno, una vez que lo depletamos o estamos en situaciones de mucho ayuno, estrés metabólico, por ejemplo, la sepsis que ya hemos mencionado en la clase número 2, o ejercicio muy prolongado, vamos a usar esas reservas para poder formar glucosa. Eso es vital para órganos que requieren muchísima glucosa, por ejemplo, el cerebro, los eritrocitos que ya hablamos que requieren glucosa para formar ATP y mantener su integridad de membrana, la médula renal y la retina. Y como ya les había mencionado, el hígado y el riñón son donde ocurren mayormente estos procesos. Este diagrama de acá, ustedes ya lo conocen, es la glucólisis, de las flechas que son punteadas. Las flechas que son lineales son de aquí para arriba la gluconeogénesis. Aquí hay diferentes códigos de color que para mí es importante que empecemos a establecer. Si se dan cuenta, hay flechas que son rojas y hay flechas que son negras. Las flechas que son negras, por ejemplo, tomemos aquí eh, la enolasa del piruvato, el fosfonil piruvato. Estas son punteadas
y esta es lineal, pero ambas son negras. ¿Qué nos quiere decir este diagrama? Que estos procesos están utilizando la misma enzima. El cuerpo aprovecha la reversibilidad de estas reacciones para poder utilizar la misma enzima que nos va a permitir cambiar de lugar algunos grupos de oxígeno, grupos de fosfato. Entonces, vamos a aprovechar y matar dos pájaros de un tiro. Pero vamos a tener enzimas que son rojas. Las flechas en rojo nos habla de enzimas que no se encuentran en la glucólisis. A pesar de que sean dos caras de la misma moneda, puede haber situaciones donde requerimos una enzima diferente para poder conseguir formar un producto. En este caso, en la mayoría de los casos, estas enzimas que son en rojo nos van a quitar fosfato. Ya habíamos hablado que la glucólisis vamos a empezar a meter fosfato a partir de la hidrólisis del ATP para que nuestro proceso sea espontáneo. Lo hablamos en la clase número 1 de termodinámica. En esta situación vamos a quitar fosfato porque lo que queremos es hacer glucosa. Acá abajo está lo que les había comentado. Vamos a darle mucho énfasis al fosfonol piruvato o el PEP y al piruvato. El piruvato lo vamos a formar de lactato. Y esto ya lo habíamos hablado y vamos a repasarlo rapidísimo en esta clase. Si se dan cuenta, el piruvato y el lactato son esencialmente la misma, tienen los mismos componentes, pero en diferente orientación. Aquí tenemos el grupo carboxilo. Ya habíamos hablado que un grupo carboxilo es cuando tenemos un carbono terminal unido a un oxígeno y este oxígeno va a estar unido a un protón, que es lo que va a hacer que esta molécula sea ácida y va a unir con dos enlaces covalentes al grupo de oxígeno. Y aquí tenemos un grupo carbonil. Y este grupo carbonil va a ser un grupo que le va a dar a este nombre de forma muy estricta una cetona porque lo que va a hacer que una cosa sea una cetona y una cosa sea un aldehído es que en el aldehído el grupo carbonil está en el carbono terminal, es decir, en el último carbono de la molécula. ¿Y qué es lo que algo sea acetato y no aldehído? Que el grupo carbonil está en un carbono que no es terminal, que es uno de los carbonos que están al centro de la molécula. ¿Qué diferencia el lactato del piruvato? Que aquí no hay un grupo carbonil. Aquí hay un grupo hidroxilo. Entonces, este oxígeno va a estar unido con un hidrógeno y este carbono, como requiere completar su valencia, si nos quedamos nada más con este carbono de acá, este carbono de acá y este oxígeno, solamente tiene tres enlaces. Y recordemos que en la bioquímica el carbono siempre va a buscar cuatro enlaces para completar la valencia, es decir, puede tener su octeto. ¿Y cómo lo vamos a completar? Pues dándole otro enlace. ¿Y qué le va a dar otro enlace? El hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, tiene también un grupo carboxilo, pero ya no tiene un grupo carbonil, tiene un grupo hidroxilo. Ya habíamos hablado de que los grupos hidroxilos son los grupos donde tenemos un oxígeno unido a un hidrógeno. Entonces, el lactato va a poder formarse en piruvato, que está de acá, y después tenemos el oxalacetato. El oxalacetato ya lo habíamos hablado también en el ciclo de Krebs, acá. Recordemos que el oxalacetato, a comparación del piruvato, porque vamos a requerir que este oxalacetato se forme en fosfonilpiruvato, requiere que pierda un carbono. ¿Y cómo perdemos un carbono en la bioquímica? Formando dióxido de carbono. Entonces se dan cuenta que tenemos el oxalacetato, ya vimos que es un grupo acetato, entonces vamos a tener nuestro grupo carbonil en un carbono que no es terminal y vamos a tener dos grupos carboxilos, que son lo que hace que una molécula sea ácida. Entonces lo que va a hacer el cuerpo es sintetizar el PEP, que nada más tiene tres carbonos, a partir del oxaloacetato, y este oxaloacetato lo formamos a partir de la alanina, que va a ser nuestro aminoácido gluconogénico. Lo que es importante aquí es que el piruvato va a primero formarse como oxaloacetato y después va a entrar a formarse como PEP. No va a ser solamente este proceso reversible. Primero va el lactato, se forma en piruvato y ese piruvato se forma en oxalacetato y este oxalacetato va a entrar a gluconogénesis formándose como fosfenolpiruvato. Y bueno, en esta parte de aquí tenemos los procesos de los triglicéridos de los cuales no vamos a hablar ahorita. Aquí están los que les mencionaba. El piruvato se forma en el oxalacetato se va formando en fosfenolpiruvato y de aquí para arriba tenemos el proceso de gluconogénesis y de aquí para abajo tenemos el proceso de glucólisis.
Y en muy resumidos, la gluconeogénesis, especialmente para el lactato, tenemos el lactato que formamos en piruvato, que formamos en glucosa. Esto va a ocurrir mayormente en el hígado. Ahora bien, ¿cuáles son las enzimas que nos van a permitir que esto sea posible? Ya habíamos hablado que tenemos la misma enzima para dos diferentes reacciones, pero tenemos enzimas que no son parte de la glucólisis. ¿Cuáles son las enzimas que no son parte de la glucólisis? El piruvato carboxilasa, que es lo que les había comentado, que nos permite formar piruvato en el oxalacetato, y después este oxalacetato va a formarse en fosfonilpiruvato gracias a la carbocinasa. Acuérdense que siempre hablamos de algo que es sinasa, es porque tenemos fosfato de por medio. Si se dan cuenta, estos dos no están en la glucólisis. Entonces, si lo ponemos en una lógica fisiológica, cuando tenemos insulina, vamos a aumentar la piratosinasa, pero cuando tenemos glucagón, que es lo opuesto a lo que queremos con la insulina, va a aumentar la pepcarbocinasa, que también la voy a estar resumiendo a lo largo de la presentación como pepK, y la piruvato carboxilasa. Si se dan cuenta, aquí tenemos misma enzima, misma enzima. ¿Por qué son la misma enzima? Porque solamente vamos a estar cambiando de lugar el fosfato. No requerimos una enzima diferente para poder hacer eso. Misma enzima, misma enzima. Y aquí ya sabemos que lo isomerasa es nada más cambiar de posición tridimensional a la molécula. Tenemos a la adulasa. Y aquí tenemos ya otra enzima diferente, que es de las otras fechas en rojo que habíamos visto. Sinasa, metemos fosfato. Fosfatasa, quitamos fosfato. Entonces aquí, este fosfato que se encuentra en el primer carbono se va a perder y nada más vamos a dejar el fosfato en el carbono 6. Acordémonos que siempre que vemos 6 y luego el nombre de de una molécula, es porque en ese 6, en ese carbono 6, se va a encontrar esta molécula que le va a dar el apellido a lo que estamos hablando. Entonces, esta fructosa fosfato va a cambiar de lugar o de forma tridimensional la molécula y vamos a formar glucosa 6-fosfato. Y eso es a lo que me refiero. Acá. Fructosa 6-fosfato. Vamos a cambiar las posiciones de los carbonos y vamos a formar glucosa 6-fosfato. Y bueno, entonces si lo ven en resumen, son muchas de las moléculas de las cuales ya hemos hablado, pero en esta situación en particular estamos hablando del proceso reverso, la otra cara de la moneda. ¿Y qué es lo que va a permitir que pasemos de glucosa 6-fosfato a glucosa? Pues tenemos que quitar el fosfato. ¿Y cómo lo quitamos? Con la fosfatasa, que también va a ser opuesto a la exocinasa que estimula la insulina. Entonces, ¿cuál es la hormona opuesta a la insulina? El glucagón. ¿Y cuál es entonces la enzima opuesta a la exocinasa, que es de la insulina? La glucosa 6-fosfatasa. Entonces, si se dan cuenta, mismos términos en la mayoría de las ocasiones, pero va a haber diferentes circunstancias donde vamos a utilizar enzimas que no se encuentran en la glucólisis. Y esas son como las enzimas clave que va a estimular el glucagón. La piruvato carboxilasa, la PEP carboxinasa y la glucosa 6-fosfatasa. Y bueno, también la fructosa 1,6-bisfosfatasa, perdón. Entonces, esas son las enzimas que yo quiero que se lleven a casa. Piruvato carboxilasa, que nos va a permitir formar, perdón, transformar piruvato a oxalacetato. Ese oxalacetato ya vimos que se forma en PEP a través de la PEP carbocinasa. El 6-bifosfato lo vamos a convertir en 6-fosfato a través de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es esta de acá arribita que mencioné hasta el final, fructosa 1,6-bifosfatasa. Y después tenemos la glucosa 6-fosfato, que gracias a la glucosa 6-fosfatasa va a formar glucosa libre. Y esta glucosa 6-fosfatasa va a ser altamente estimulada por el glucagón en el hígado y en el riñón, dentro y se va a formar en el retículo endoplásmico de la célula. Esa es una tabla que resume lo que hemos estado hablando. La insulina va a inhibir la gluconeogénesis. ¿Y cómo lo hace? Disminuyendo la PEPS carbocinasa, esta de acá, y va a estimular la exocinasa, va a estimular la piruvatocinasa
y a estimular la fructosinasa, que son las que no se encuentran en la gluconeogénesis. Entonces, por lógica, ¿qué va a hacer el glucagón? Va a estimular las enzimas que no son parte de la glucólisis. La pepsinasa, la fructoso 1,6-bisfosfatasa, la piridotocarboxilasa, y va a disminuir la síntesis de fosfofructosinasa 1, que se encuentra solamente en la glucólisis. El cortisol va a ser un efecto sinérgico con el glucagón, especialmente cuando tenemos glucosas no viables, como 40 miligramos por decilitro y de ahí para abajo. Y la adrenalina también va a entrar en un estímulo sinérgico con el glucagón. ¿Cuáles son los sustratos importantes? Aquí les puse una tabla donde hay diferentes. El glicerol, ya quedamos que lo vamos a hablar en la clase de triglicéridos, el propianato, pero aquí nos vamos a enfocar especialmente en el lactato y la alanina. El lactato es parte de un ciclo que se llama el ciclo de Cori, que va a formar eh, piruvato a partir del lactato, y la alanina va a ser el ciclo de la alanina y nos va a permitir formar oxalacetato y es entrar a nuestro ciclo. ¿Qué es el ciclo de Cori? El ciclo de Cori es cuando queremos reciclar ese lactato que estamos formando de más para poder formar gluconogénesis. Lo vamos a llevar a cabo utilizando el lactato que se forma en músculos, en eritrocitos, y ese lactato se va a reciclar en el hígado. Ya sabemos que el hígado tiene las enzimas importantes para poder llevar a cabo la gluconogénesis. Entonces, en muy resumidas cuentas, es glucosa que forma piruvato, que forma lactato en el músculo y en el eritrocito, y vamos a hacer lo inverso en el hígado, lactato a piruvato a glucosa. Entonces, esta glucosa va a ser glucólisis en el propio hígado o se va a mover a los diferentes órganos que van a requerir glucosa en ese momento, por ejemplo, el músculo. Ya sabemos que el lactato lo que va a hacer es un reciclaje del NADH. Entonces, pues si ya tenemos este NAD reciclada, recién sintetizada gracias al lactato, ya tenemos el lactato, ya tenemos sustratos importantes para poder entrar al ciclo de Krebs. Y acordémonos que este NADH va a irse hacia la membrana de la mitocondria para poder hacer la fosforilación oxidativa. Entonces, ese es un resumen de lo que está pasando. La glucosa, entramos en un proceso anaeróbico, vamos a formar lactato. Este lactato va a entrar a la sangre y acordémonos que si tenemos un lactato más de 2, bueno, sí, más de 2 estamos hablando de hiperlactatemia y esta hiperlactatemia nos va a nos va a acidificar nuestra sangre y vamos a estar hablando en muchas situaciones de acidosis metabólica en engape elevado. Es decir, estamos aumentando en la sangre eh, moléculas que no necesariamente son sodio, potasio y bicarbonato y cloro, que nos están aumentando la acidez de nuestro tejido sanguíneo. Y eso es el lactato. Ya habíamos hablado en la clase número 2 que la hiperlactatemia va a surgir a partir de procesos donde estamos entrando en mucha anaerobio, mucho proceso anaeróbico, como la isquemia, estamos dañando la mitocondria, estamos sobreproduciendo lactato, o tenemos un riñón o hígado dañados que no están depurando ese lactato. Entonces, ese lactato va a entrar al hígado y se va a formar en glucosa a partir de la glucogénesis. Y esta glucosa o va a ser utilizada de nuevo por el hígado o va a entrar a diferentes órganos gracias a que vuelva a circular. Esta de aquí es creo que así ya se les había puesto. Tenemos, por ejemplo, aquí en el músculo entra en un proceso anaeróbico, se va a formar el lactato llega al hígado, este lactato va a formarse en piruvato y este piruvato ya en el proceso que ya hemos hablado previamente. Y acordemos que cada vez que formamos lactato, reciclamos el NADH con su protón. Entonces, acuérdense, oxidation is a loss. Entonces, este NAD se oxida, pierde su protón, es decir, también pierde su electrón. Y vamos a dejar esta forma oxidada, NAD, para que pueda entrar a la glucólisis y se pueda reducir y así que haga un ciclo. Si se dan cuenta, todo esto es un ciclo. Todo se reusa, todo se recicla. Entonces, ¿cuáles son las enzimas clave en el ciclo de Cori?
la lactato deshidrogenasa, que nos va a permitir hacer un cambio entre el lactato y el piruvato, y esta la vamos a encontrar en el músculo, en el hígado y en el eritrocito. ¿Qué pasa con el lactato deshidrogenasa? Cuando tenemos daños musculares, cuando tenemos destrucción, hemólisis, por ejemplo, en las hemólisis autoinmunes, en las hemólisis por alteraciones en la GC6PD que hemos hablado en la clase número 2, vamos a estar aumentando demasiado la LDH. Cuando tenemos isquemia, también vamos a aumentar la LDH. Esta LDH, cuando está en más de 2, estamos hablando de que estás ya en un proceso de choque, casi por definición. Entonces, este lactato de deshidrogenasa en teoría no se tiene que estar acumulando, se tendría que estar reciclando. Entonces, cuando se está desparramando por todo el cuerpo, sabemos que ya estamos en un proceso de destrucción o de choque. La glucosa 6-fosfatasa, que ya hemos hablado que es de la enzima importante para formar glucosa a partir de la glucosa 6-fosfato, se va a encontrar en el hígado y en el riñón y usualmente va a encontrarse deficiente en una enfermedad que se llama enfermedad de von Hirsch. Entonces, en esos pacientes no existe esta enzima en el riñón y en el hígado, y en situaciones que están hipoglucémicos, no van a poder hacer gluconogénesis, entonces van a ser hipoglucemias muy graves, muy sintomáticas y letales. Ya hemos hablado de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que es el opuesto a la fosfofructosinasa, y esa enzima también se encuentra en el hígado, también se encuentra en el riñón, y su deficiencia también causa hipoglucemias. Como se va a estar acumulando todo lo que hay debajo porque no vamos a poder formar glucosa, acordémonos de lo que habíamos hablado de el equilibrio que se encuentra dentro de los sistemas en bioquímica. También va a haber acidosis láctica y pues no vamos a poder generar glucosa. Después tenemos la piruvato carboxilasa, que ya sabemos que es otra de las enzimas que no se encuentran en la glucólisis, que es esa de acá abajo, la piruvato carboxilasa, que es lo opuesto a la piruvato sinasa. Y este piruvato carboxilasa se encuentra mayormente en el hígado. Y acordémonos que requiere biotina. Los pacientes que son deficientes de biotina van a tener hipoglucemia, van a tener acidosis láctica, porque acuérdense, no estamos teniendo eh, el equilibrio que requerimos, no tenemos forma de poder hacer lo opuesto para que no se siga acumulando el piruvato, entonces vamos a entrar en acidosis láctica y vamos a tener en esos pacientes daño neurológico. Y bueno, la PepsiK, ya hemos hablado de ella muchas veces. La PepsiK, acuérdense que es esta enzima de acá, que nos va a permitir formar fosfonol piruvato a partir del oxalacetato. ¿Y qué pasa cuando no tenemos PepsiK? Igual, tenemos hipoglucemias. Y esta va a ser meramente aumentada por glucagón y en sinergia con el cortisol. Ok, muy bien. Ya hablamos del ciclo de Cori, que nos va a permitir formar piruvato a partir del lactato y eso va a ser mayormente en el riñón, en el hígado, perdón. Y ahora tenemos el ciclo de la alanina. La alanina es un aminoácido eh, gluconogénico. ¿De qué nos sirve la alanina? Nos va a permitir eliminar nitrógeno. El nitrógeno lo formamos a partir de la protólisis, de los aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Es un ácido que tiene un grupo amina. Muy sencilla la química, te dice el nombre todo. Esta alanina va a entrar al hígado para producir glucosa y ya vimos que es a partir de la formación de oxalacetato. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en la glucosa, esta glucosa se forma en piruvato, el piruvato se junta con glutamato y en esos son procesos de protólisis y esa síntesis va a formar alanina y alfa-cetoglutarato. Ya habíamos hablado que el alfa-cetoglutarato es de esas moléculas importantes en el ciclo de Krebs y esta reacción es catabolizada por la alanina aminotransferasa, la famosa ALT. Si ya llevaron trastornos hepáticos, acuérdenos que la ALT es una de las enzimas importantísimas para distinguir que un paciente está teniendo un daño hepático. La ST se encuentra en muchos órganos, se encuentra en el músculo, se encuentra en el hígado,
pero la ALT es muy sensible a los daños hepáticos. Entonces, si tenemos algún paciente que está elevando ALT y además está elevando bilirrubinas directas y está elevando GGTs, que es la glutamina glutaril vamos a estar pensando que el paciente está teniendo un daño hepático. Y esta alanina entra a la sangre. Entonces, la alanina va a juntarse con alfa-cetoglutarato y gracias a la ALT va a formarse en piruvato y glutamato. Este piruvato, ya hemos hablado, va a formarse en glucosa gracias a la glucogénesis y el glutamato va a formar amonio en el ciclo de la urea, el cual lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿cuáles son esos nombres que he estado diciendo? Tenemos el amonio, que es NH4. Tenemos amoníaco, no confundir amoníaco con amonio, que es una molécula más inestable, la cual es mayormente depurada por el hígado. Un hígado que está enfermo empieza a acumular amoníaco y ese amoníaco usualmente se va a ir hacia el cerebro, va a causar edematización de los astrocitos y vamos a tener la famosa encefalopatía hepática. Todo eso es parte del ciclo de urea. Ya sabemos que la urea es parte de todos estos procesos de degradación de aminoácidos y también es una de las moléculas esenciales en los seres vivos. Tenemos, por ejemplo, los pájaros que secretan urea así nomás. Tenemos los pescados que la secretan de una forma un poquito más acidificada. Y los humanos tenemos todo este proceso que nos permite formar amonio y ese amonio lo podemos secretar en la orina. Ya en su momento van a hablar, y eso sí no va a ser un tema que vamos a hablar ahorita, de las famosas acidosis tubulares renales, en las cuales no hay una secreción eficiente de amonio. Entonces, si se dan cuenta de este amonio, juntamos un protón, que es un protón, es algo ácido. Entonces, esos protones se empiezan a acumular en la sangre, no se pueden juntar con el amonio, entonces no hay forma de que podamos depurar ese ácido. Y el amonio generalmente se forma en el riñón. Entonces, si tenemos un riñón enfermo, tenemos alteraciones en las bombas de protones, este amonio no se va a formar y vamos a tener pacientes que se empiezan a acidificar, que son las acidosis tubulares renales. En inglés, amoníaco es amonia y amonio es amonio. Entonces, por si lo llegan a leer por ahí en la vida, eh, esos son los nombres. Entonces, aquí tenemos un grupo amino, que es lo que hace que algo sea un aminoácido. Tenemos un nitrógeno unido a dos hidrógenos. ¿Qué es la famosa transaminación? ¿Qué es lo que pasa en estos procesos? Vamos a agarrar ese grupo que tenemos aquí, que es un grupo acetato, y le vamos a meter un grupo amino. O tenemos este grupo amino y se lo vamos a quitar el carbono y le vamos a donar un carbonil para que se forme el acetato. La amina ya habíamos hablado de los procesos que vamos a hablar cuando nos enfrentemos a las proteínas. Pero para mí es importante que la empecemos a tomar en consideración porque aquí vamos a hablar de la alanina, que es un aminoácido. Entonces vamos a tener una molécula que tiene un grupo amino, que es esta de acá. Ya hemos hablado de los grupos carboxilos y ya habíamos hablado de los grupos carbonilos, que dependiendo en qué carbono se encuentra, va a ser una acetona, que si se encuentra en el carbono central, o un aldehído, que si se encuentra en el carbono terminal. Secuencia. Amonio son NH4, se forma usualmente en el riñón. Amoníaco, bueno, y se secreta en el riñón. El amoníaco, que es metabolizado por el hígado. Y si el hígado se enferma, vamos a empezar a aumentar el amoníaco. Y la urea la vamos a medir en el cuerpo utilizando el famoso BUN, que es blood, ¿cómo era? Bueno, es el BUN, Blood Uric Nitrogen, una cosa así. Entonces, en el boom estamos viendo qué tanto se está acumulando la urea y este usualmente se acumula en trastornos que están asociados a los lisosomas, trastornos donde estamos consumiendo demasiada proteína, trastornos donde estamos acumulando mucho alcohol y eso pues lleva a que tengamos, por ejemplo, pacientes con gota. Queremos que el amoníaco se va a acumular en enfermedades hepáticas y el amonio no se va a poder formar en enfermedades renales que nos van a llevar a las famosas acidosis tubulares renales.
El amoníaco solamente son 3 protones, amonia, y el amonio son 4 protones, amonio. Este es el ciclo de la alanina. Tenemos la glucosa, que se forma en piruvato. El piruvato se va a convertir en alanina gracias a la ALT. Acordemos que la ALT, si sube demasiado, vamos a estar pensando que el hígado ya se tronó. Y eso solamente datos de insuficiencia hepática aguda. En pacientes que tienen cirrosis, usualmente se le da más la ST que la LT, igual en pacientes que tienen trastornos por alcohol. Pero si se eleva así de sopetón la LT junto con las otras moléculas que les había hablado, como la GGT, la CK y la bilirrubina, estamos hablando de un daño hepático. Entonces, por eso es importante conocer todos esos procesos bioquímicos, porque hay gente que en los laboratorios nada más pide, sí pídele a tu paciente ALT y ACT. Ah, pero doctor, ¿qué es la aminotransferasa? Sepa, y ustedes ya van a saber. Es esta enzima que va a permitir convertir de piruvato a la alanina y este proceso va a ser catabolizado por el glutamato que se va a formar en alfa-cetoglutarato gracias a la LT y esta alanina va a entrar en la sangre. Y esta misma LT va a ser el proceso reversible. Vamos a formar alanina al piruvato utilizando el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se va a formar en glutamato y si a este glutamato le damos un grupo amino y le donamos 4 ATPs, vamos a formar urea. Y esta urea es la que va a entrar a nuestros famosos ciclos de la urea que vamos a ver más adelante. Y este piruvato, con todo lo que ya hemos hablado de gluconeogénesis, va a formarse en glucosa. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy bonito porque es todo un ciclo. Todo se reusa, todo se recicla, la enzima hace que algo sea reversible y si todo funciona como tiene que funcionar, ningún sustrato tóxico se acumula. ¿Qué pasa cuando se acumula? Estamos hablando de enfermedades de hiperuricemia, que usualmente son asociadas a alteraciones en la depuración de urea que ocurren en enfermedades renales. Si el hígado se truena, se enferma, se empieza a liberar ALT en la sangre y eso pues no tiene que pasar. Y si no funciona nada de esto, el lactato que estamos produciendo por procesos anaeróbicos, que ya sabemos que la glucogénesis se estimula en esos procesos o procesos donde ya no hay glucógeno, este lactato se va a empezar a acumular. Veremos qué es lo que habla la ley de Chatelier, que se va a buscar compensar algo para que no se acumule el sustrato, pero si no tenemos las enzimas o la maquinaria para que este proceso funcione, el lactato se acumula y tenemos hiperlactatemia. Tenemos acidosis metabólica no, anion gap elevado. Miren qué bonito. Aquí tenemos un grupo amino. La alanina va a ser metabolizada por la ALT y este grupo amino va a ser donado a este grupo carbono no terminal para formar glutamato. Y si a esta alanina le quitamos ese grupo amino, voilà, tenemos piruvato. Y este oxígeno que se encuentra en este grupo carbonil se va a donar a este carbono. Es un intercambio perfecto. Es un intercambio, yo te doy mi amino y tú me das tu oxígeno. Y la ALT hace este proceso reversible. Y eso es a lo que se refiere este diagrama de acá. El glutamato se forma en alfa-cetoglutarato, que es esto de acá, y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, esto de acá. Alanina es lo mismo que el piruvato, pero es un aminoácido porque tiene un grupo amino. Una vez que lo pierdes y le damos este oxígeno del alfa-cetoglutarato, tenemos piruvato. ¿Y qué pasa si el alfa-cetoglutarato pierde su oxígeno para recibir un grupo amino? Glutamato, aminoácido. ¿Qué es el glutamato? Un neurotransmisor. Y ya sabemos que es de los neurotransmisores más importantes para estimular actividades cerebrales, que es como lo opuesto al GABA. Qué bonito es, ¿no? La bioquímica. Te explica todo. Entonces, si se resumen, tenemos la glucosa que se forma en piruvato, tenemos aquí nuestros aminoácidos, tenemos el glutamato que en nuestro grupo amino lo va a donar el piruvato para formar alanina, se forma alfa-cetoglutarato, esta alanina empieza a circular, llega al hígado, se junta con el alfa-cetoglutarato gracias a la LT, el alanina le dona su grupo amino al alfa-cetoglutarato, se forma glutamato, este glutamato entra al ciclo de la urea, formamos amonio, y este amonio se sintetiza hacia urea y se secreta por la orina. Este piruvato
entra a la gluconeogénesis gracias a los procesos que ya hablamos. ¿Cuáles son las enzimas que yo quiero que se lleven a casa? La ALT. Por favor, acuérdense de la ALT. Alanina aminotransferasa. Van a ver muchísimo ALT de aquí en adelante. La ALT es un marcador esencial de daño renal. Digo, perdón, de daño hepático. También quiero que se acuerden de la glutamato deshidrogenasa, que se encuentra en el hígado, que va a permitir convertir glutamato a alfa-cetoglutarato. Y este grupo amino, acordémonos que lo vamos a donar a la alanina y el carbonil fosfato sintasa, que vamos a estar hablando mucho de ella en el ciclo de la urea. Una vez que tenemos un fallo hepático, no vamos a poder depurar este amonio va a empezar a acumularse como amoníaco y este amoníaco va a causar encefalopatía hepática. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo de Cori y el ciclo de la harina? Ciclo de Cori, lactato. Ciclo de la harina, pues alanina. ¿De dónde viene el lactato? Del músculo y de los eritrocitos. ¿De dónde viene la alanina? Del músculo. Justamente son procesos catabólicos. Esos son los procesos que se activan mucho en pacientes que están ya emanciados, pacientes que son caquéticos. El metabolismo hepático, lactato a glucosa, alanina a glucosa. Easy peasy. ¿Qué entra en juego en el ciclo de Cori? Tenemos NADH que lo vamos a tener que reciclar. Es un proceso anaeróbico. Y la alanina, pues tenemos mucho nitrógeno. Ya sabemos que el nitrógeno es en el ciclo de la urea y de eso vamos a hablar más adelante. Enzimas clave, LDH, marcador también de choque, ALT, marcador de daño hepático. Acuérdense de estas dos cosas, por favor, se los ruego. Relevancia clínica del ciclo de Cori, sepsis, ejercicio, hipoxias, enfermedades mitocondriales, o sea, daños anaeróbicos o daños en la función mitocondrial. Alanina, ayuno prolongado, catabolismo muscular, pacientes que están emanciados, pacientes que están caquéticos en enfermedades avanzadas eh, del cáncer, enfermedades hepáticas, etcétera. La metformina inhibe la gluconeogénesis hepática. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo el complejo 1 de la cadena respiratoria. Pero ¿qué pasa si acabamos con el complejo 1? Ya habíamos hablado en nuestra clase de respiración celular, podemos formar lactato. Entonces debemos de tomar en consideración esto, especialmente en pacientes que tienen daño renal, porque no van a poder depurar ese lactato y esos pacientes nos van a causar acidosis metabólica a NGAP elevado. ¿Y cuál es lo peor que le puede pasar a un paciente con acidosis láctica a NGAP elevado? Una acidosis truena todo. Truena mucho el corazón, truena el riñón, etcétera. Este es un resumen de lo que ya hemos hablado, se los dejo para que lo chequen en su casa. Nada de esto es algo que no hayamos mencionado en diapositivas previas, no lo voy a repetir para que no se haga tan reiterativo. Sí quiero que se acuerden que la alanina es del hígado. Si nos falla la alanina, vamos a acumular nitrógeno, vamos a formar hiperamonemia y esto va a causar encefalopatía hepática. Tenemos errores congénitos que ya los habíamos sintetizado en tablas previas. Entonces, esos pacientes van a entrar en hipoglucemias muy graves y por la ley de Chatelier no va a haber equilibrios porque no tenemos el sustrato para poder formar el proceso reversible, no tenemos las enzimas para formar el proceso reversible, entonces se va a acumular el lactato y vamos a generar acidosis. Conclusiones, la gluconogénesis es esencial para mantener glucemia en estados de ayuno o estrés metabólico. Implica algunas enzimas específicas que son las que puse en los cuadros, algunas que requieren cofactores como la biotina o como el glutamato para el ciclo de la alanina, están estimuladas por el glucagón, el cortisol y el sistema nervioso simpático, va a ser regulado hacia la baja por la insulina y la falla en estas vías implican hipoglucemia, que se acumula el lactato porque no puede entrar en gluconogénesis. Si se acumula el amonio, vamos a tener encefalopatía hepática y esto se puede deber a muchas circunstancias, como trastornos congénitos, que son los que resumimos en nuestras tablas, fármacos como la metformina, o estados clínicos como la sepsis, el alcoholismo y la desnutrición. Y esto es glucógeno y gluconogénesis. Y ya en la siguiente clase vamos a ver rápido el ciclo de urea para ya después entrar a lípidos. Cualquier duda, estamos ahí al pendiente en el chat. Muchas gracias.